Hermanos, el Señor dirige su palabra a Moisés. En esta ocasión dice la palabra, continuó nuevamente, volvió a hablarle. Y tengamos presente que toda esta sección tenemos ya unos meses hablando acerca del tabernáculo. Siguen habiendo instrucciones sobre el tabernáculo, pero ustedes se acuerdan que hubo una especie de paréntesis para hablar de la consagración de los sacerdotes. ¿Sí? Nos hablaron de los muebles más sagrados, luego del atrio, del tabernáculo como tal. Luego se abrió el paréntesis, se habló de la ordenación de Aarón y todo aquello que debía hacerse para que él pudiera servir. Luego se habló del altar del incienso, que fue lo que hablamos la semana pasada, y ahorita pues entramos a hablar de esa fuente de bronce. Al igual que el mueble anterior, es llamativo, ¿no?, que ya nos habían hablado de los muebles, dejaron de hablar de los muebles y ahorita vuelven y hablan de muebles que antes no habían mencionado. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos el altar del incienso? Vimos que se dejó hasta ahí porque el altar del incienso solamente lo podían usar los sacerdotes, ¿sí? Y aquí vuelve y ocurre lo mismo. La fuente de bronce se deja hasta acá porque está dentro del contexto del servicio del sacerdote. Solamente los sacerdotes podían usarlo, por eso se dejó hasta acá. Bueno, o sea, este era su finalidad, era el pro de los sacerdotes. Verso 17. El Señor le ordena entonces construir, dice en la Biblia de las Américas, una pila de bronce. Otras versiones dicen lavatorio, lavamanos, palangana, fuente, da igual, ¿sí? Pero acabamos de leer todas las instrucciones relativas a esto y nos damos cuenta que este es el único mueble del tabernáculo del que no se entregan dimensiones exactas. Dense cuenta, no se refieren en nada al diseño. Todos los muebles siempre nos decía tantos centímetros, ¿sí? Hágale una forma de corona alrededor. Aquí no. Es el único mueble del que no se nos dan detalles. En otras partes de la escritura, la fuente de bronce se le coloca otro nombre. Por ejemplo, Segunda de Reyes 25:13 se le llama el mar de bronce. Otras versiones, otros pasajes, por ejemplo, Éxodo 31:9 le dice sencillamente la fuente. Y otros pasajes como Primera de Reyes 7:23 le dicen el mar, ¿sí? Entonces se llama la fuente o el mar de bronce, ¿sí? ¿Por qué se le coloca esos nombres? Bueno, el nombre responde a dos razones. ¿Por qué se le dice fuente? ¿Por qué se le dice mar? Bueno, en el tabernáculo se le dice fuente porque este mueble debía permanecer lleno de agua, ¿sí? Es el único mueble, el único sitio en el tabernáculo, dentro de él, del cual pueden los sacerdotes extraer agua. Y luego, cuando se construye el templo de Salomón, se le llama mar. ¿Por qué? Porque ya la fuente de bronce era demasiado grande. Entonces es como una hipérbole. Ya no le dicen la fuente, sino el mar, porque era demasiado grande, ¿sí? Y se le dice de bronce porque, como ustedes ya saben, todos los muebles del atrio estaban hechos de bronce. ¿Se acuerdan? Los que estaban en el lugar santo y en el lugar santísimo son de oro, pero los que están en el atrio, porque este está en el atrio, son de bronce. Miremos Éxodo 38:8. Una línea muy interesante. Dice 38:8. Aquí cuando ya el texto paralelo, mejor dicho, dice: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce. O sea, da a entender como si estuviera compuesto de dos partes y que se juntaban. Eso es diferente a todos. ¿Se acuerdan que todos los muebles eran de una sola pieza? Ese es el único que es como dos piezas. Dice, con los espejos de las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo de reunión.
se hizo de espejos. No significa que el sacerdote cuando se fuera a lavar las manos se miraba al espejo, porque los espejos de ese entonces no eran de vidrio. El vidrio no era algo que se usaba en ese entonces, siglo XV a.C. Era aleaciones de bronce, de tal forma que se podía ver el reflejo, ¿sí? El metal, mejor dicho. De hecho, otra versión dice metal. Pues usaron los espejos de las mujeres para hacer la fuente o mar de bronce, ¿sí? Listo, eso es grosso modo, hermanos. Vamos a ver esa enseñanza en 2 puntos. El primer punto, vamos a ver las características del lavatorio. Ya les he adelantado varias cosas. Y en el segundo punto vamos a ver las aplicaciones prácticas de todo esto, porque todas esas cosas tienen sentido para nuestras almas con la ayuda del Espíritu Santo. Bien, comencemos. Primer punto, características del lavatorio, verso 18. Dense cuenta, la fuente de bronce, ¿en dónde estaba ubicada? Dice en la Dios habla hoy, entre la tienda del encuentro y el altar. Recordemos, tenemos enfrente el tabernáculo, está la primera entrada, ¿sí? Listo, pasamos la primera entrada. ¿Cuál es el primer mueble que vemos? El altar del holocausto, está ahí. Seguimos caminando un poco más hacia adelante. ¿Qué vamos a encontrar? La fuente de bronce, ¿sí? Porque dice acá, está entre la tienda, entre el tabernáculo de reunión, o sea, entre el lugar santo y el altar del holocausto. Está en la mitad. O sea, la fuente de bronce estaba seguidamente del altar de bronce. Dice en el verso 18, su propósito era servir de lavatorio, de uso exclusivo de los sacerdotes. ¿Bien? Eso explica por qué aparece hasta acá esta fuente de bronce. Anote esos pasajes. Éxodo 40, 29 al 32. Leámoslos. 40, 29 al 32 nos complementa eso que estamos diciendo. 40, 29 al 32. Dice: fue Moisés el que lo instaló y lo colocó ahí, ¿no? Porque así había sido la instrucción de Dios. Dice: colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo, lo que les estaba diciendo, el tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él el holocausto y la ofrenda como Jehová había mandado, y puso la fuente de entre el tabernáculo de reunión y el altar, ¿ven? Y la llenó de agua para lavarse. Moisés, Aarón y sus hijos se lavaban en ella las manos y los pies. Esto era uso exclusivo de sacerdotes, pero Moisés es una excepción, ¿no? Moisés es un profeta especial. Él tiene acceso, aunque no es sacerdote, es algo muy particular, la única excepción de todas. Se lavaban ¿qué? Las manos y los pies, verso 32. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Claro, eso lo mandó en el capítulo 30, que es el texto que estamos viendo hoy. Recordemos también otra cosa. Estamos hablando de aquellos muebles que están en el atrio. Acuérdense, en el atrio era el patio donde la gente, los de las tribus de Israel, las otras tribus podían llegar. Entonces, aunque el atrio estaba en el lugar donde los israelitas podían llegar, ellos no podían usarlo. Y los sacerdotes la usaban ¿para qué? Para lavar las manos que iban a tocar los utensilios sagrados, para lavar los pies que iban a tener acceso al lugar santo. Y esto debía hacerse cada vez que ingresaran al tabernáculo.
para servir en la quema de las ofrendas del altar. ¿Sí? Verso 21 de nuestro texto principal dice: se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Esa frase aparece 2 veces. Y recordemos que en el lenguaje hebreo, cuando se repiten las cosas, es como el signo de exclamación para nosotros. O sea, es un énfasis. En otras palabras, ojo con lavarse las manos y los pies cada vez que entren. Si no, mueren. Una advertencia fuerte porque la dicen 2 veces seguidas. Entonces, Aarón y sus hijos debían asegurarse de acatar la orden de lavamiento para no morir. 21. Y eso iba a ser ¿qué? Un estatuto perpetuo para las futuras generaciones de sacerdotes. O sea, no solamente Aarón, Eleazar, Itamar, Nadab y Abiú, sino los que vinieran de ahí en adelante. Bueno, tengamos en cuenta que ellos lo primero que hacían cuando entraban al tabernáculo era ir a lavarse. Pero no significa que el agua que había en ese lavacro, que es otro nombre que tiene, tuviera algún efecto expiatorio. Porque lo único que tenía efecto expiatorio era la sangre. Tampoco significa que esa era una agua bendita para la cual papar las manos y salpicárselas para bendecirse. De hecho, el tema del agua bendita de Roma es una copia barata del lavacro. Este lavatorio no tenía el propósito de que él se ungiera con agua bendita o que limpiara los pecados con esa agua. Era una ayuda para el sacerdote, un recordatorio para él de que debía conservar la limpieza y la mesura debido al oficio que él estaba ejerciendo, y para que sus manos no estuvieran sucias cuando tocara los instrumentos, los muebles. Estaba limpio, no iba a dejarlos con las impurezas de afuera del tabernáculo. ¿Sí? O sea, bajo esta comprensión, vamos a recordar otra cosa. Todo eso es como una especie de repaso, de confirmación de todo lo que hemos visto, porque todos estos pueblos ya se empiezan a conectar de una manera lógica muy hermosa. Acuérdense de 29:4. Este lavatorio, esta fuente de bronce, ya había sido anticipada en el ritual de ordenación de los sacerdotes. Porque acuérdense, cuando ellos iban a ser nombrados sacerdotes, en el ritual que se hacía, se bañaban completamente. ¿Sí? Importante. El día que fueron nombrados, ordenados como sacerdotes, se lavaron todo el cuerpo. Pero cuando ya eran sacerdotes y servían, ¿qué era lo único que debían lavarse? Las manos y los pies. O sea, de una u otra manera, ese baño había anticipado la fuente de bronce, la finalidad, las funciones de esa fuente de bronce. Y bueno, y para terminar acerca de las características de esto, de la fuente de bronce, algunos piensan que es probable, digo probable porque no hay algo que nos confirma al 100%, es probable que este lavacro estuviese compuesto de 2 lavados, uno superior para las manos y uno inferior para los pies. Pero eso solamente es una suposición porque, como se dieron cuenta, no hay especificaciones acerca de esto. ¿Ven? Listo. Esa es la fuente de bronce, hermanos. Vamos, segundo punto. Aplicaciones prácticas.
En nuestro primer punto acostumbramos a dar todas las características para que nos hagamos una imagen mental del mueble, ¿sí? Para que nos hagamos en nuestra mente como una película de cómo era que se utilizaba y para qué servía, ¿cierto? Y en el segundo punto, pues acostumbramos también a ver estas aplicaciones, es decir, traemos a nuestra vida estas instrucciones que hemos visto. Bueno, el tabernáculo era como una especie de tienda de campaña militar donde Dios había colocado su trono. ¿Se acuerdan? El arca del pacto era el trono donde Dios colocaba el aposento, donde Él colocaba sus pies. Entonces el tabernáculo es como una especie de mini universo donde se representa que Dios tiene control soberano de todo el universo. Entonces, cuando se entraba al tabernáculo estaba el altar del holocausto. Acordémonos cuando estudiamos el tema que inicialmente estaba hecho de rocas, ¿se acuerdan? De piedras, era más rústico, ¿sí? Y luego el lavacro, que se le dice mar. Es decir, estos dos muebles, algunos eruditos ven que ambos pueden ser identificados con la tierra y el mar, respectivamente, ¿sí? Dios, soberano de toda la creación, sentado en el lugar santísimo, gobierna sobre la tierra y el mar, ¿sí? Ahora, en la mentalidad de los judíos, el mar muchas veces era como un símbolo de caos, de las tinieblas, de la oposición del mal contra el reino de Dios. Pues el hecho de que el mar esté dentro del tabernáculo simbolizaba que Dios mantenía su soberanía aún sobre el mal, aún sobre las tinieblas, ¿sí? Entonces la presencia de una réplica del mar dentro del tabernáculo simbolizaba que Dios había vencido las fuerzas del caos, las fuerzas del mal, y gobierna, regio, sobre toda la creación desde su trono, en el arca del pacto. ¿Listos? Eso por un lado. Otra aplicación. Es significativo que la fuente haya sido elaborada con base en espejos. Es significativo porque ¿qué son los espejos? Un utensilio casero de uso cotidiano que muchas veces está asociado con la vanidad. Entonces tiene un toque de ironía que haya servido para el mueble que servía para lavar las impurezas de los sacerdotes. Claro, hermanos, eso nos enseña que cuando nosotros nos acercamos a la fuente de bronce del cielo, la fuente de toda pureza, esa fuente de la que emana la sangre carmesí de perdón, de santificación, podemos ver reflejados en ella nuestra verdadera condición. Vemos en ella reflejado nuestro pecado. Cuando nos acercamos ante la presencia de Dios en búsqueda de limpieza, de perdón, de santificación, vemos nuestra real condición. Pero no solamente vemos nuestra real condición, sino que también vemos la transformación que ocurre cuando esa sangre nos limpia. No solamente cuando nos acercamos en búsqueda del perdón de Dios, vemos nuestro pecado, sino también vemos su gracia que nos perdonó. ¿Sí? Los efectos poderosos de la transformación que ha logrado su gracia en nuestras vidas. Tercera aplicación. La fuente de bronce tenía que ser usada por el sacerdote cada vez que entraba. Esto le recordaba a los sacerdotes que el hecho de que ellos hayan sido ungidos, que hayan sido ordenados con agua
con el aceite de la unción, con sacrificios y un ritual especial que ya estudiamos, no los hacía a ellos exentos de que cuando salieran del tabernáculo se ensuciaran. O sea, la unción que habían recibido no los colocaba en un estatus sobrenatural exentos de cualquier tipo de impureza, para nada. La fuente de bronce les recordaba que ellos no estaban exentos de las distintas formas de impureza que había fuera del tabernáculo, con la gente, aún la impureza que viene de ellos mismos. Entonces, en la fuente les recuerda a ellos eso, que no son superhumanos, superungidos, sino que eran, aunque tenían una unción especial y funciones especiales, seguían siendo hombres. Y hombres que cada vez que intentaran servir, tenían que hacerlo dignamente. Tenían que buscar el perdón divino primero. Muy interesante esto, hermanos. Los sacerdotes, ya hemos visto, tienen que servir todos los días. Ya hemos visto también funciones que tienen que hacer a cierta hora del día. ¿Se acuerdan? Prender las lámparas, quitar las cenizas, mantener el fuego del altar del holocausto encendido, el holocausto matutino, el del atardecer, cosas que todos los días debían hacer, sin falla, sin impuntualidad. Entonces, ¿qué pasa cuando uno hace algo todos los días? Se vuelve monótono, pierde el significado, empieza a volverse un hábito y ya no lo vemos como solemne, sino empezamos a hacerlo mecánicamente. Pues la fuente de bronce evitaba de cierta forma que ellos cayeran en eso. ¿Por qué? Porque aunque fuera diariamente el servicio que ellos hacían, debían cuidarse de que desde el ingreso al tabernáculo hasta su salida y cada actividad guardara la pureza y la solemnidad debidas. Definitivamente no se puede hacer nada improvisado ni nada informal en el templo de Dios. Y última aplicación, y más importante, me atrevo a decirlo. Esta fuente de bronce nos apunta a la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo que se basa en la obra de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5, que ahorita vamos a referenciarlo en el estudio de Pedro, nos enseña que todos los hijos de Dios por medio de la fe son sacerdotes. Todos los creyentes son sacerdotes, sin necesidad de haber sido ungidos como Aarón y sus hijos. Quiere decir que si usted y yo somos sacerdotes delante del Cordero, nosotros también fuimos lavados una vez. El sacerdote fue lavado una vez el día de su ordenación, y de ahí en adelante solamente se lavaba manos y pies. Lo mismo ocurre con nosotros. Miremos Juan 13. (13:6). ¿Se acuerdan cuando el Señor iba a lavarle los pies a los apóstoles? Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado
no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y ustedes están limpios. Aunque no todos, refiriéndose a Iscariote, ¿no? Ahí mismo, miren 15:3. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Por eso dice la palabra que debemos nacer de agua y de espíritu. El pasaje de Juan 3, tan complejo, se aclara a la luz de la fuente de bronce, del lavamiento. Miren este otro, Tito 3:5. Dice: Dios nuestro Salvador nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Ahí está. Claro, las personas nacen de nuevo, o sea, son regeneradas por la palabra, la predicación de la palabra, del Evangelio. Cuando la palabra regenera, renueva, renace, revive, resucita a la persona que está muerta en sus pecados, ahí se está llevando a cabo el lavamiento de la regeneración. El primer lavado del sacerdote. Bastó un solo momento para ser bañados completamente. Cuando el Espíritu Santo aplicó en nuestro corazón el nuevo nacimiento, ese día fuimos lavados. Y por lo tanto, no necesitamos volver a ser regenerados. ¿Cuántas veces ocurre la regeneración? Una vez. Las personas no nacen de nuevo muchas veces. Entonces perdió la salvación, tiene que volver a arrepentirse y hacer la oración de fe para volver a regenerarse, regenerarse. Eso es absurdo y es antibíblico. El lavamiento, la regeneración ocurre una sola vez. De todas formas, aunque el sacerdote ya no tenía que lavarse todo, cada vez que entraba, sí tenía que lavarse manos y pies. Eso significa que aunque usted y yo hemos sido regenerados, todavía necesitamos acercarnos a la presencia de Cristo en pro del perdón, por arrepentimiento. No significa que porque fuimos nacidos de nuevo, entonces ya el pecado se destruyó y el pecado ya no tiene nada sobre nosotros, todo lo que nosotros hagamos, así sea malo de bueno porque estamos lavados. No, eso es hipercalvinismo, eso es herejía. Ya fuimos lavados por la regeneración una vez, pero de ahí en adelante debemos seguir lavándonos. No plenamente, no todo para nacer de nuevo, pero sí para arrepentirnos sinceramente, porque vamos a pecar todos los días. Todos los días se lavaban las manos y los pies, y usted y yo todos los días tenemos que lavarnos las manos y los pies en la presencia de Cristo, con la sangre del Cordero. Ellos debían lavarse frecuentemente para poder ministrar. Si salían del tabernáculo y volvían a entrar y hacían eso varias veces al día tenían que lavarse manos y pies. Nosotros también necesitamos lavarnos constantemente en las aguas del sincero arrepentimiento. Miremos Hebreos 10:22. Dice: ustedes en cambio se han acercado al monte Sión, a la ciudad, 10:22. Dice: acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
En otras palabras, la fuente de bronce apunta al genuino arrepentimiento. Es una sombra del genuino arrepentimiento que nos da el Espíritu. ¿Cómo vamos a lavar los manos y pies de aquí en adelante? Espiritualmente hablando, por supuesto. Hermanos, examinando nuestras vidas en lo concerniente a la santidad personal. ¿Cómo estamos en nuestra obediencia a los mandatos de Cristo? Todavía hay diferencia entre las manos limpias de los que están en el tabernáculo con las manos sucias de los que están afuera, o nuestras manos están igual de sucias a las de ellos. Examinemos nuestras conciencias. ¿Ha usted actuado en contra de lo que usted tiene convicción? ¿De lo que usted sabe que es lo bueno y que es lo malo? Para terminar les digo esto. 1 Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amén. Si tiene preguntas, puede hacerlas. Pastor, el no tener, digamos, como especificaciones de medidas o algo, ¿significaba algo particular? ¿Simbolizaba algo? Hermano, la ausencia de especificaciones sobre dimensiones, medidas y diseño es muy llamativa. Pareciera que da a entender que los arquitectos que elaboraron los muebles tenían cierta libertad en ese mueble. Pareciera dar a entender eso. Y eso lo podríamos confirmar de cierta forma con Primera de Reyes, cuando Salomón hace el lavacro. De hecho, Salomón no hizo una fuente de bronce, hizo varias fuentes de bronce y una especialmente grandísima. ¿Sí? El rey David dice que el Espíritu Santo le reveló a él el diseño. O sea, Salomón estaría tratando lo que David le instruyó que hiciera. ¿Sí? En otras palabras, podemos pensar que daba a entender que sí tenía cierta libertad en cómo hacerlo, cómo elaborarlo. ¿Sí? Yo percibí que el aceite de la Santa Unción era muy usado, porque hoy día no se usa. Bueno, la otra semana vamos a hablar del aceite y del incienso, pero le adelanto que no lo usamos porque el uso de cosas como el aceite debía ser algo prescriptivo, es decir, algo que sea textualmente ordenado. Y en el Nuevo Pacto no hay órdenes textuales sobre eso, solamente una vez. Dice que cuando está enfermo, el enfermo llama a los ancianos de la iglesia y lo unta. Es la única referencia. Así que hoy día lo único prescriptivo que hay relacionado al aceite es cuando alguien está enfermo, el pastor puede orar imponiendo manos untadas con aceite, y no porque el aceite tenga un poder especial, sino porque Dios ordenó que fuera así. ¿Sí? Entonces hoy día ya no podría aplicarse de otras formas. Muchas congregaciones que se dejan llevar por la superstición y el misticismo están usando aceite para todo, y eso, hermano, eso es extra bíblico y llega a tocar el borde del paganismo. Pastor, yo tenía una pregunta relacionada con Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras, que de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya es obra. Muy bien, hermano. Bueno, este versículo es un principio para entender cómo las personas son salvas. Pablo está diciendo: tú eres salva solamente o por gracia o por obras, pero nunca como una suma de ambas. ¿Sí? Es lo que le dice el apóstol Pablo al lector. Nunca serás salvo
si pretendes ganártela obedeciendo cosas y decir que estás en gracia, porque o es por obras o es por gracia. Si usted está haciéndolo por gracia, entonces ya no es por obras. Y si lo está haciendo por obras, entonces no es por gracia. ¿Sí? O es lo uno o lo otro, no puede hacer una suma. ¿Sí? No, por eso nosotros somos sola gratia. Pastor, la ocasión cuando entraba el sumo sacerdote una vez al año, también debía hacer ese mismo procedimiento de lavarse antes. Buena pregunta. Eso es algo que yo tengo aquí anotado en el pie de página. No lo dije porque pues no era parte directa del tema, pero ya que lo menciona, aprovecho y lo digo. La única vez que el sacerdote debía bañarse por completo, nuevamente, era ese día. Levítico 16:4 y 24. ¿Sí? Todos los demás días eran manos y pies, pero el día del Yom Kippur, el día de la expiación, sí debía bañarse completamente. Pero todo eso no es como símbolo de la regeneración otra vez, sino por lo solemne de ese día. Acuérdense que ese día todos están en ayuno, todos están buscando el perdón de pecados, el sacerdote estaba confesando sus pecados, primero tiene que orar por él mismo para pedir perdón, ¿sí? Entonces tiene sentido que se tenga que volver a bañar ese día completamente de manera ritual, ¿no? Un baño ceremonial. Si no quiere decir que no se volvieran a bañar o algo así en sus vidas cotidianas, sino en lo relativo a las funciones ceremoniales. Pastor, una pregunta referente a lo que se acaba de nombrar de la celebración de Yom Kippur. Si el pueblo judío ahorita no tiene un templo y un sumo sacerdote, ¿cómo pasan? O sea, ¿cómo se dieron ahora ese día ellos? Si ya no hay un sumo sacerdote que vaya. No lo sé, hermano. Personalmente no tengo mucho interés en las cosas que hacen los judíos porque es peligroso en cuanto a judaizar y todas esas cosas. Lo único que puedo decir es que desde la diáspora el profeta Jeremías decía que donde sea que estuviera su pueblo, él haría un templo con ellos, una sinagoga con ellos. O sea, hablando del verdadero Israel, el que no es por medio de la fe, Dios se convirtió para ellos en templo. ¿Sí? Se supone que si hay un judío que tiene la verdadera fe, él no va a esperar a que haya un tercer templo para recibir perdón, expiación o sí, para nada. Es más bien recordar que el templo está, si ellos tienen la fe en Jesús, ellos son el templo, son parte del templo y Cristo es su templo. Última pregunta. Si siempre que se entraba a aquel lugar tenía que hacer ese proceso de lavamiento de manos y pies, incluso cuando iban a sacrificar en el altar, tenían que rodear para irse a y luego volver a hacerlo. Sí. Hay un comentarista del idioma hebreo muy recomendado. Él da a entender que el lenguaje hebreo que se usa en las instrucciones, las pocas instrucciones que hay, cuando dice entre tal y entre tal, da a entender no que hubiera una línea recta, ¿sí?, entre altar
lavabo y entrada, sino que al parecer estaba de cierta forma un poco como hacia un lado, ¿sí? Solo que pues faltan más detalles para saber en qué centímetros, en qué parte, derecha, izquierda, sur, norte, ¿sí? Pero da a entender como si no estuviera en línea recta, sino estuviese de cierta forma un poco hacia un lado, ¿sí? Para que no tuviese que ser como una especie de zigzag o algo así. Bien. Listo, hermanos, entonces tenemos un breve receso. Ahorita a las 10 comenzamos el culto de adoración. Gracias y paz a los que nos acompañan.